Oye, hola, coño. Oye, llegó la hora de los mameyes. Un cafecito, un momento. Llegó la hora de los mameyes. Tú sabes que la hora de los mameyes es por la etapa esta que los ingleses estuvieron metidos en Cuba, los casacas rojas. Y la hora de los mameyes era porque cuando los casacas rojas decían toque de queda y eran los mameyes recorriendo las calles, que cogieran fuera les metían con el látigo. Bueno, ¿y por qué te estoy empezando con esta tarea? Porque llegó el día de hacerte la segunda parte. ¿Te acuerdas que te saqué un video hace poquito que fue un bombazo en el canal con todo el tema de la colonización española, la conquista española, cómo fue? Bueno, colonización, ya vimos ya con respecto a ese término, la verdad de la verdad, ¿no? Ahora vamos a ver cómo fue la conquista de Gran Bretaña. ¿Sabes? Te pintan como mala, cruel, inhumana, genocida, la conquista española. Esto también como parte de la propaganda inglesa de la época, la leyenda negra española. Bueno, vamos a ver qué tal los ingleses, cómo fueron los ingleses, y vamos a ver si es verdad eso que se dice en Cuba de que coño, si los ingleses se hubieran quedado aquí, ahora estuviéramos hablando inglés, todo estuviera rico, estuviéramos súper avanzados con carros voladores. Vamos a ver si es verdad. ¿Cómo fue la conquista inglesa? Comenzamos. Así fue el principio del fin del imperio más extenso de la historia. En 1956, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, nacionaliza el Canal de Suez, hasta entonces en manos franco-británicas. La decisión supone para el Reino Unido, gestor del canal y accionista mayoritario de la compañía, perder el control sobre una de las vías de comunicación más importantes del mundo. Para evitarlo, Londres elabora un plan secreto con franceses e israelíes. Estos últimos deben iniciar una guerra contra Egipto para que franceses y británicos, bajo la excusa de mediar en el conflicto, ocupen el canal. El 29 de octubre de 1956, el ejército de Israel lanza una invasión sobre la península del Sinaí, y una semana después, el cuerpo expedicionario franco-británico desembarca en Egipto. Pero el plan se tuerce. Nasser ordena el hundimiento de cargueros para inutilizar el canal y el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, condena la intervención. Las maltrechas economías francesa y británica dependen de los créditos estadounidenses, así que al final, las dos potencias europeas se ven obligadas a retirarse. La última aventura colonial del Reino Unido termina así, en un completo fracaso. Para entonces, el Imperio Británico ya se encontraba en proceso de disolución. Paradójicamente, solo 35 años antes había alcanzado la máxima expansión de su historia. El Imperio Británico ocupaba una quinta parte de todas las tierras emergidas a lo largo y ancho de los 5 continentes y gobernaba sobre más de 400 millones de súbditos, una cuarta parte de la población mundial. The important thing to say about it is that there was never some grand plan or conspiracy on the part of the British elites to end up controlling a quarter of the world's surface. Pero ¿cómo un pequeño reino situado en una lluviosa isla del Atlántico Norte pudo convertirse en señor de todo el mundo? ¿Y qué legado nos dejó aquel imperio? Ahora, espérate, ahora que empieza lo bueno. Ya tuviste el contexto general, los últimos momentos, el conflicto, potencias, cosas. Y ahora vamos, rewind, ¿cómo se llama? Darle cámara para atrás, esa onda, al inicio de todo. Siéntate, prepárate, que lo que viene es un bloque de información descomunal, ¿ok? Todo empezó a mediados del siglo XVI, cuando Inglaterra era solo una potencia regional en el noroeste de Europa. Aquello que lo impulsa, en realidad, es el ver que en el siglo XVI la corona de Inglaterra se está quedando fuera del pastel que se ha abierto con la llegada de Cristóbal Colón a América. Los españoles han logrado conquistar grandes territorios que tienen gran cantidad de metales preciosos, especialmente el oro y la plata, lo que está llevando a la corona española a recibir grandes cantidades de estos metales. El Reino de Inglaterra intenta hacer algo parecido, enviando expediciones a Norteamérica. El objetivo era encontrar territorios en los que abundara el oro y hallar el paso del noroeste a través del actual Canadá para comerciar con Asia. Pero aquellas primeras expediciones fueron un fiasco. Y ante este fracaso, la única manera de poder acceder al oro es robándolo. O sea, el primer impulso del imperio es la piratería para debilitar a la monarquía hispánica y obtener parte de ese oro que se está sacando de América. De aquí es donde salen todas las leyendas de piratas, tanto los piratas como los corsarios y los que tenían patentes, o sea, que tenían patentes de corso. Es como un permiso de la corona inglesa para que cogieran a los barcos españoles, estos barcos españoles que iban y venían cargados de oro a través de esta onda del puerto único, ¿sabes? Tenían una sede en La Habana, cargaban en Perú, en el virreinato de Perú, llegaban a La Habana y de La Habana para España, y en ese camino los barcos ingleses, con corsarios ingleses, dándoles a los barcos españoles para quitarle los tesoros. Es decir, la corona daba permiso a los piratas para que pudiesen recalar en los puertos ingleses a cambio de compartir el botín.
Algunos de esos piratas oficiales se convirtieron en aclamados almirantes de la Marina inglesa como Sir Francis Drake, o incluso en funcionarios reales como Henry Morgan, que llegó a ser gobernador de Jamaica. This was a kind of economic warfare, and that the British plundered the Spanish ships, and the Spanish plundered the French ships, and the French plundered the Portuguese ships, and as much as possible, everybody stole or interdicted each other's trade routes. Junto a la piratería, otro de los motores de la expansión inglesa para ganar poder y riquezas fue el comercio. Y aquí juega un papel especial las llamadas compañías privilegiadas, o sea, compañías privadas, que eran empresas normalmente que funcionaban por medio de un consejo de accionistas, que piden permiso a la corona para comerciar en una parte del planeta y sobre todo para obtener el monopolio del comercio en toda esa parte del planeta. También obtenían permisos para colonizar que cimentaron la expansión del imperio. Entre el siglo XVII y 1950, unos 20 millones de personas abandonaron las islas británicas para instalarse en los territorios del imperio. A los colonos se les animaba a viajar con sus familias. La migración portuguesa y española hacia sus dominios de ultramar fue mucho menor y lo habitual era que solo fueran hombres los que emprendían el viaje. One of the big structural differences between most British colonization as opposed to Spanish and Portuguese colonization is that it was often driven by private enterprise with government support. So you would have these companies established like the Virginia Bay Company, for example, that would collect shareholders' resources, invest them in settlers, and then buy the monopoly on the goods coming out of Virginia, like tobacco, for example, from the British government, so the British government would collect a huge tax on it. The dynamics of Spanish and Portuguese colonization were very, very different. La península ibérica siempre fue una región subpoblada. La cantidad de personas que desde la península ibérica van a Hispanoamérica a lo largo de todo el periodo de la colonia es relativamente pequeño, o sea, las estimaciones van de 100.000 a 250.000 personas. En el caso de Gran Bretaña, nunca tuvo un problema de subpoblación, sino más bien de superpoblación. Necesitaba enviar lo que se llama excedentes demográficos. Lo que se pretendía, en gran parte, era crear pequeñas Inglaterras en el imperio, de manera que así se podía confiar más en su lealtad y esto permitía un control del territorio mucho más seguro. Ustedes se acuerdan, durante la conquista española, los decretos reales donde le decían a los españoles: únanse con las indias, las españolas únanse con los indios, creen diversidad, intégrense con las poblaciones locales. Aquí en Inglaterra, en el caso de Inglaterra, estamos viendo que no. Por cuestiones de sobrepoblación, envían millones de ingleses y familias completas prácticamente a mudarse. Familia entera se mudaba y hacía la vida que llevaba en Inglaterra, ahora la llevaba o en Estados Unidos o en cualquier otra región donde Inglaterra tuviera extendido su dominio. Religión y esclavismo en América. El primer asentamiento permanente inglés en Norteamérica que no acabó en fracaso fue la ciudad de Jamestown, fundada en Virginia en 1607. La iniciativa había partido de la Compañía de Virginia, cuyos inversores quedaron pronto decepcionados al comprobar que allí no había oro. Pero pronto el asentamiento sí empezó a ser rentable, gracias al cultivo del tabaco. Además del comercio y de la migración de los aventureros desheredados de Inglaterra, el fundamentalismo cristiano fue otro de los motores de la colonización británica de América del Norte. Los llamados puritanos, insatisfechos con las reformas de la Iglesia anglicana, emigraron en 1620 a bordo del Mayflower para crear su república cristiana ideal bajo dominio inglés. Esto es lo que vienen siendo los orígenes de la leyenda de Estados Unidos como la gran nación, el renacimiento de los valores cristianos y el comercio. Pero sí, señores, lo importante aquí es ver la diferencia, que mientras la conquista española se basó un poco más en la integración, la conquista inglesa fue la familia inglesa. Vete a tal territorio y lleva tu vida ahí como mismo lo tenías en Inglaterra. Y bueno, lo que pasó después es lo que van a ver ahora. Los recién llegados usurpaban las tierras de los nativos, como reporta el que fue gobernador de Virginia entre 1621 y 1625. Francis Wyatt escribió lo siguiente: nuestra primera obra será expulsar a los salvajes para hacernos con todo el país, para aumentar el ganado, cerdos, etc., que nos servirán mucho más, pues es infinitamente mejor no tener paganos entre nosotros. There's nothing inherently contradictory between the ideology of Christianity and the practice of slavery. I mean, in the Bible, there's lots of slavery, and in fact, en el tema de la conquista española, todas las prohibiciones que hubo para masacrar a los indios, como la conquista española, hubo un momento que puso en pausa la conquista para ver si estaban actuando éticamente con la población autóctona del lugar. Hubo quien masacró
poblaciones enteras, pero después fueron castigados en España. O sea, estoy tratando de recordarles el video anterior para que vayan estableciendo semejanzas y diferencias con respecto a la conquista inglesa. Seguimos. Christians were slave owners. Los colonos europeos prosperaron impulsando la importación de cada vez más esclavos africanos para trabajar en sus plantaciones de Norteamérica. No obstante, las colonias más rentables estaban en el Caribe. En 1655, Inglaterra había arrebatado a España la isla de Jamaica, que se convirtió en el monocultivo de azúcar más próspero del mundo, gracias al trabajo esclavo. En total, entre 1662 y 1807, casi 3,5 millones de esclavos africanos llegaron a América a bordo de barcos británicos. Y ellos al menos llegaron, porque 1 de cada 7 de los embarcados moría en el trayecto. Lo curioso de esto es que cuando se habla de la esclavitud a la población africana, siempre se tiene a España como el principal villano. Pésimo. Esto tanto por parte de España como por parte de Inglaterra. Lo que me llama la atención es que Inglaterra, que tuvo tanta participación en el tema de la esclavitud como España, a veces como que miramos a España así en primera plana y no miramos tanto a Gran Bretaña. Es curioso. Europea ganó tanto dinero, ni comerció con tantos esclavos como Inglaterra. El idilio entre Londres y sus 13 colonias de Norteamérica duró casi 200 años, hasta que a finales del siglo XVIII, la avaricia de Londres propició la ruptura. American colonists, they were being forced to basically pay for a giant government bailout of the East India Company. It had become, in modern terms, too big to fail. Las deudas también procedían de las contiendas europeas. Cuando la corona británica, que se encuentra agotada después de la Guerra de los 7 Años y tiene unas deudas gigantescas, quiere hacer pagar a las colonias norteamericanas la guerra, toma la poco prudente decisión de imponer una subida de impuestos general. También se había ignorado el deseo de las colonias de expresar su descontento por la vía política. Esto está sujeto a un montón de interpretaciones y está sujeto a debate, pero yo a veces veo como la conquista inglesa más como una transacción comercial pura y dura y más nada, que la conquista española. Sí, había un factor económico muy grande, pero también había un interés cultural de intercambiar ideas, de retroalimentarse ambas partes, no sé, ahí está, los españoles construyeron grandes edificios y grandes monumentos y ciudades enteras preciosas en todas sus provincias de ultramar, que en el caso de Inglaterra la cosa fue un poquito diferente. Pero bueno, vamos a ir viendo. Afirmaba uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, el líder revolucionario Samuel Adams. En 1776, solo un año después del inicio de la contienda, los Estados Unidos de América declararon una independencia que no fue reconocida por Londres hasta 1783. Después de aquello, el Reino Unido hizo lo posible para que el desastre no se repitiera, dando a las colonias blancas una autonomía que luego facilitaría su independencia. Dominio militar y saqueos en Asia. A finales del siglo XVI, el mayor negocio del mundo era comerciar con la pimienta, el clavo, la canela o la nuez moscada, producidas en las Molucas, en el sudeste asiático o la India. El negocio, con beneficios del 300 y el 400% sobre la inversión, despertó el interés de un grupo de empresarios ingleses que en 1599 fundaron la Compañía Británica de las Indias Orientales, que pronto centró sus actividades solo en la India. El subcontinente indio estaba entonces en manos del Imperio Mogol, que se extendía hasta lo que hoy es Afganistán y Bangladesh. Gobernaba a unos 150 millones de súbditos, era el estado más rico del mundo y el líder manufacturero mundial, gracias a sus codiciadas especias, telas y joyas. Britain, compared to, say, the Spanish or the French, which had this, grand imperial monarchy, the British really didn't have that, and the government was always small and cheap, and the British were immensely undertaxed compared to other European imperial powers. And they liked it that way, right? Because it's the elite and landholders who are going to pay most of the tax. And they're like, why would I pay money to rule India? I just want to make my profits. Entonces los emperadores mogoles permitieron a la Compañía de las Indias Orientales instalar factorías en su territorio, como ya habían hecho con los mercaderes portugueses y neerlandeses. Así, en el siglo XVII, la compañía construyó fuertes en Madrás, Bombay y Calcuta, que se convirtieron en ciudades prósperas. Desde allí la compañía no solo amasaría enormes riquezas, sino que alcanzaría cotas de poder como ninguna otra empresa privada en la historia de la humanidad. Prepárate, esta compañía de las Indias Orientales cogió un power, pero un power. Ahora tuviste todas las teorías estas de conspiración de las grandes familias, las élites en la sombra. Échate la historia de esta compañía. Un estado disfrazado de mercader. Hablamos de una empresa que acuñaba su propia moneda, tenía sus propios tribunales y cobraba impuestos a decenas de millones de personas. En poco más de 60 años pasa de ser una compañía comercial a ser un estado dentro del estado.
De alguna manera, los gobiernos británicos se encuentran ante una situación de hechos consumados. Verdadero estado profundo. ¿Ok? Vamos a ir. Que gran parte de la élite de Gran Bretaña, gran parte del mundo político, no tenía ningún interés en intervenir en la compañía porque habían invertido parte de su dinero en acciones de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Por lo que cualquier acción que pudiese llevar a que estas acciones perdiesen su valor no era deseada. Si la compañía caía, podía caer también todo el imperio. La Compañía de las Indias Orientales llegó a tener un ejército privado de unos 200.000 soldados, aprovechado el declive del imperio de los mogoles para armar a mercenarios nativos, los llamados cipayos, con fusiles y cañones británicos. Esas tropas se hicieron con la región de Bengala, donde la compañía empezó a actuar como un estado y a cobrar impuestos, una recaudación exigida sin piedad, aunque la población pasara hambre. Así ocurrió en 1770 tras una serie de malas cosechas. To me, this is one of the most profound changes that the British implement in India. Is they say, okay, you know, you used to have these villages that were living, and admittedly, it was a kind of subsistence living. It was tough, and they were often on the margins. So it's not like the British introduced starvation, but by forcing people to grow, say, jute or tea rather than foodstuffs, this made that agricultural system much more vulnerable. Antes de la llegada de los británicos, los emperadores mogoles usaban sus enormes reservas de grano para aliviar las épocas de hambre. Pero en 1770, la Compañía Británica decidió no actuar. Además, la compañía no solo mantuvo los tributos, sino que a veces los aumentó incluso en un 10%. Destacamentos de cipayos ahorcaban sin excepciones a los hambrientos que no habían pagado. ¿Te diste cuenta de dónde sacan la palabra cipayos? Gente como Maduro. ¿Te acuerdas? En la propaganda de Chávez y Maduro empezaron a llamarle a los traidores. Como mismo en Cuba Fidel Castro le puso escoria, lacra, gusanos. En Venezuela empezaron a decir cipayos, pitillanquis, toda esa historia. Pero mira de dónde sale la palabra cipayo. Este libro recoge palabras de un testigo británico de entonces. Una mañana, desde la ventana de mi habitación, he contado 40 cuerpos sin vida que yacían a menos de 20 yardas del muro, junto con muchos centenares agonizantes de hambre, retorciéndose con sus estómagos contraídos hasta el hueso. Aunque aquel desastre apenas afectó a las arcas británicas, según investigaciones recientes, en 2 años costó la vida a 1.200.000 personas. Pero en la Compañía de las Indias Orientales no hubo remordimiento. Ya a finales del siglo XVIII, la Compañía Británica de las Indias Orientales tiene bastante mala fama dentro del público general. Es entonces cuando aparece la figura de los llamados nabobs, que era más o menos como se llamaba a todos aquellos que habían trabajado para la Compañía de las Indias Orientales en la India, habían vuelto con mucho dinero, y es una figura que se solía relacionar pues con la corrupción, con el desfalco, con la crueldad. Lo que pasa es que toda esta mala fama que obtiene la compañía no se traduce en consecuencias judiciales reales. Aquí también te das cuenta, por ejemplo, mientras que en España te condenaban después en territorio español, aquí estas personas regresaron y no tuvieron ninguna consecuencias judiciales, como te lo dice este muchacho. Y señores, estamos hablando de más de 1 millón de muertos. O sea, estos son elementos para que vayas comparando, para que te acuerdes de aquel video de la conquista española y vayas comparando ambas conquistas. Cuando una plaga destruyó las cosechas de patata de las que dependía la mayoría católica y empobrecida de los campesinos de la isla. It's the same thing with Ireland, you know, and the potato monoculture. Is if you kind of put, you know, engineer these vast changes to a system, you make it unstable and you make it more vulnerable. Entre 1845 y 1849, la plaga de la patata dejó a la población católica irlandesa sin alimento, mientras el comercio británico hacía lo mismo que había hecho la Compañía de las Indias en Bengala, prácticamente nada. 1 millón de irlandeses murieron y otro millón emigró a América. El entonces secretario británico del Tesoro, Charles Edward Trevelyan, llegó a decir esto: el juicio de Dios envió la calamidad para enseñar una lección a los irlandeses. También dijo, la plaga es un mecanismo eficaz para controlar a la población. Estamos hablando ya de 1 millón y pico de personas por un lado, otro millón acá, y no hay consecuencias. Vamos a ir. En la India, quien controlaba a la población era la Compañía de las Indias Orientales, y aunque su ejército era más numeroso que el de la corona británica, tampoco trataba a los soldados locales como iguales. Cansados de los privilegios de los británicos, los cipayos inician en 1857 una rebelión conocida en la India como Primera Guerra de Independencia. This eventually culminates in one of the largest acts of colonial rebellion in history, which is the Indian Rebellion of 1857. And it's only after that the government says, okay, we're going to turn this into a crown colony and we're going to administer it because this just can't go on. El gobierno británico aprovechó el desastre para desposeer a la compañía y tomar el control de la India en 1858. A partir de entonces, el país sería gobernado por un virrey designado por el Parlamento británico.
Al proclamar el nuevo régimen, la reina Victoria prometió a los indios el mismo trato bajo la ley que a los británicos. Pero la semilla de la desconfianza había germinado en los indios, y tenían razones para ello, porque bajo el dominio del virrey británico volvieron a pasar hambre y volvieron a ser abandonados a su suerte. Entre 1876 y 78, una serie de malas cosechas dejaron sin nada a la población de Madrás, Bombay, Mysore y Hyderabad. El gobernador de Bombay dejó que el precio del grano subiera y redujo la ayuda a los hambrientos, y ni siquiera quienes trabajaban para el imperio tenían alimento suficiente. El resultado fue la muerte de más de 5,5 millones de personas. 5,5 millones de personas. Estamos hablando casi 8 millones de personas ya. La población india volvería a padecer hambre en los últimos años del dominio británico. En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón había invadido Birmania, de donde procedía el 15% del grano que consumía la India. A pesar de eso, las autoridades siguieron exportando el poco grano de Bengala, sobre todo hacia las tropas británicas que combatían a alemanes e italianos en el norte de África. Más de 2 millones de personas murieron durante aquella hambruna, que solo terminó gracias a una cosecha récord de finales de 1943. Estas son las pequeñas cosas que se convierten en tragedia. Ahora tú lo ves como un número, pero tú sabes lo que es que mueran 2 millones de personas de hambre. Y todo eso lo ha eliminado precisamente el capitalismo, la globalización, el poder producir en masa, el poder guardar alimentos, el intercambio global, el comercio global. O sea, estos son los beneficios que ha traído el capitalismo a la sociedad humana, que muchas personas en su resentimiento y en su odio al mercado no ven esto. Pero mira aquí, todo dependía de una cosecha. Una mala cosecha traía como consecuencia millones de muertes. Eso no pasa hoy en día. Sin contar que el mismo capitalismo ha traído un montón de derechos para todos estos trabajadores para que no ocurran todas estas situaciones precarias de trabajo que tenían en ese momento. Y obvio, van a venir aquí y me van a decir, Luis, pero si el germen del capitalismo es eso que estamos viendo, sí, pero va evolucionando hasta el sol de hoy. Bastante. Anteriormente, ¿cuántas poblaciones completas no se morían por un año de malas cosechas? Y por falta de medicinas, y por falta de tecnología, y por falta de todo lo que después trajo el capitalismo en ese proceso evolutivo paulatino que ha tenido hasta el día de hoy. Después de la Segunda Guerra Mundial, ve que tiene que abandonar la India, porque ya no es viable mantener el dominio imperial sobre el subcontinente. Al cabo de 3 siglos y medio de expolio, la India declara su independencia el 15 de agosto de 1947. 2 meses antes, el vizconde Mountbatten, el último virrey de la India, había anunciado la partición de sus territorios en 2 países, Pakistán y la India. Los ingleses viajaban a la costa occidental de África ya desde la segunda mitad del siglo XVI para comerciar con los reinos locales. Pero como habían hecho en otros mares, los corsarios ingleses también se dedicaban a robar a los traficantes portugueses y neerlandeses de esclavos, oro y marfil. Un siglo más tarde, en 1660, la Real Compañía de África iniciaba el traslado de esclavos africanos a América, convirtiéndose en la que más esclavos transportó en toda la historia del comercio atlántico. O sea, que ellos fueron los que más esclavos movieron en el Atlántico. O sea, que nosotros siempre tenemos la imagen de los barcos españoles, cómo colocaban a los esclavos para que no hubiera un espacio, cosa que es terrible, cosa que es deplorable igual y es una calamidad. Pero nunca se dice que quien más esclavos comerció en toda la historia de la esclavitud fue precisamente, mira, aquí está. African chattel slavery, that the history of what we would call racism, the idea that there are races and that they have certain intrinsic characteristics inferior or superior to other races, it's really only in that later period that racism becomes central to the institution of slavery. No obstante, hasta principios del siglo XIX, la presencia europea en África se limitaba a pocos puestos comerciales diseminados por la costa y a la llegada de algunos colonos neerlandeses en la actual Sudáfrica. Y no fue un comerciante quien abrió el camino hacia el interior del continente africano, sino un científico y aventurero escocés que se convirtió en uno de los británicos más célebres de la historia. El médico David Livingstone, impulsado por el activismo cristiano y abolicionista de la época, se había embarcado en varias expediciones hacia el interior de África. Y más que combatir la esclavitud y evangelizar, exploró territorios desconocidos en Europa. Aquellos viajes despertaron el interés de Occidente. En la Conferencia de Berlín de 1885, las potencias europeas se repartieron el continente. El Imperio Británico vio entonces abierta la veda para iniciar su expansión. En 1869 se inauguró el Canal de Suez, que pronto se convirtió en una vía esencial para las comunicaciones entre Londres y sus colonias de Asia. En 1875 el Estado británico compró gran parte de las acciones del canal para controlarlo, y en 1882 invadió Egipto, convirtiéndolo en un protectorado. Aunque había asegurado que su presencia sería provisional y aunque en los 40 años siguientes
Prometieron marcharse más de 60 veces, los británicos se quedaron y desde allí emprendieron su expansión hacia el sur. Desde el extremo sur de África, el impulsor de la expansión británica fue el empresario y político Cecil Rhodes, un hombre sin escrúpulos y con declaradas ideas racistas. Por medio de pactos con los nativos que luego no cumplía, Rhodes conseguía permisos mineros e imponía sus condiciones por medio del ejército personal de su compañía. Así fue avanzando hacia el norte, consiguiendo que el gobierno británico estableciera protectorados en las tierras que controlaba. Como parlamentario y primer ministro de Sudáfrica, Rhodes promulgó leyes para impulsar la colonización. Su sueño era unir en una continuidad territorial el Cairo con el Cabo. Esos sueños imperiales asumidos por el gobierno británico se cobrarían un enorme tributo en sangre y sufrimiento, como ocurrió en las guerras de los Bóeres. Todo depende de quien cuenta la historia y de quien tiene más talento para contar la historia. Porque a pesar de todo esto que estamos escuchando, los mismos ingleses desarrollaron una gigantesca campaña de desinformación que bueno, ha surtido efecto hasta el día de hoy con respecto a la leyenda negra española, lo crueles que fueron los españoles, cómo los españoles masacraron a las poblaciones de América, el genocidio que hicieron los españoles, cuando vimos en el video anterior que hasta una campaña de vacunación masiva hicieron los españoles por barcos y pasando un montón de trabajos y gastando muchísimo dinero. Y no en el 1900, no, mucho antes. Es increíble. Qué interesante, vamos a ir viendo. Eso llevó a los colonos neerlandeses de Sudáfrica, los Bóeres, a desplazarse al interior, en donde crearon sus propios estados independientes. Para incorporarlos al imperio, Londres necesitó 2 guerras. La Segunda Guerra Bóer, entre 1899 y 1902, fue la más cruenta y definitiva. Ante la eficiente resistencia de los campesinos afrikaners, los británicos decidieron internar en campos de concentración a sus mujeres, hijos y ancianos, causando la muerte de casi 30.000 personas, 22.000 de ellas niños. The incredible levels of suffering and misery that were inflicted upon both Boer and African civilians, that didn't come out until later. That was actually revealed by a press campaign because British papers sent 2 reporters, Emily Hobhouse and J.E. Hobson, to investigate these stories. And it's them, Emily Hobhouse in particular, that came back with those shocking photos of these emaciated children. Una de esas fotos muestra a la niña Lizzie Van Zyl en 1901. No mostramos la imagen completa porque su estado a causa del hambre podría herir la sensibilidad de los espectadores. Los británicos también metieron en campos de concentración a gran parte de la población negra con las mismas fatales consecuencias. The part of the story that often doesn't get told, though, is that significantly more Africans died in those concentration camps than white Boer civilians did. Because at the time, black lives really did not matter. La expansión en África creció tras la Primera Guerra Mundial, cuando Francia y Reino Unido se repartieron las colonias africanas de Alemania. Esa es la otra parte. Después que pasó el Imperio Español, se acabaron las provincias de ultramar, Inglaterra siguió, o sea, bueno, hasta el día de hoy todavía. Permitió a Londres establecer una comunicación territorial directa desde el Cairo hasta el Cabo, cumpliendo el sueño de Cecil Rhodes. A principios del siglo XX, los británicos habían sido el gran beneficiado de la carrera por África, con el 30% de la población del continente bajo su control. In their efforts, to colonize parts of the African continent, they certainly didn't recognize the political legitimacy of most of the groups, the indigenous groups they encountered. Eso dio lugar a nuevos episodios de crueldad extrema. Entre 1952 y 1960, soldados británicos reprimieron la insurrección de la guerrilla Mau Mau del pueblo Kikuyu en Kenia. Los rebeldes capturados eran torturados, documentándose numerosas castraciones y violaciones. Más de 100.000 sospechosos y simpatizantes del alzamiento fueron internados en campos de concentración. Investigaciones sobre aquellos años han demostrado más de 1.000 ejecuciones en procesos sumarios y sin garantías legales. Y un capítulo aún más reciente de las arbitrariedades coloniales británicas fue la expulsión de los chagosianos de la isla Diego García, deportados entre 1965 y 1973. Los chagosianos eran descendientes de los esclavos negros que en el siglo XVIII habían sido llevados al archipiélago de Chagos por los franceses. Allí vivieron hasta que en los años 60 del siglo XX, Washington se interesó por las islas por su localización estratégica en el centro del Océano Índico. Así, las autoridades estadounidenses pidieron permiso al Reino Unido para levantar una base conjunta en la isla Diego García. Londres accedió, deportando para ello a toda la población civil, que fue trasladada a la fuerza a las Seychelles y a la isla Mauricio, en donde los chagosianos fueron abandonados sin ayuda en los puertos y forzados a vivir en la miseria. Hasta 1978 no hubo compensaciones para los chagosianos, y no las hubo para todos. Oye, está duro eso, Pepillo. Está duro eso. ¿Tú sabes lo que es? Coger a toda la población de una isla y decirle te vas.
No, que mira, que yo nací aquí, yo tengo aquí mi granjita, no sé, te vas. Te cogen, te montan en un barco y te tiran en otra isla por ahí, dale, resuelve. Ya, está duro. Está duro. La progresiva independización de sus colonias en el siglo XX, el Imperio Británico también dejó en África una senda de destrucción y muerte. Racismo y destierro en Oceanía. Siendo el continente más lejano para el Reino Unido, la primera flota británica no llegó a Oceanía hasta 1788. Llevaba a Australia a más de 600 convictos que el imperio ya no podía dejar en América como había hecho hasta entonces, porque sus colonias norteamericanas se habían independizado 5 años antes. Por eso, a finales del siglo XVIII, Australia se convirtió en el nuevo penal británico, hacia donde fueron desterrados unos 120.000 hombres y 25.000 mujeres, algunos condenados por asesinato, pero otros por delitos menores, como robar unos trajes o un par de gallinas. Estas decenas de miles de personas se organizaron en asentamientos, ocupando las tierras de caza de los nativos. Los colonos blancos se extendieron por Australia y también por Tasmania, en donde los choques con los 5.000 indígenas de esta isla fueron especialmente cruentos. Cuando los expulsaban de sus tierras de caza, los nativos respondían con una violencia que era combatida con masacres. A comienzos del siglo XIX, todo ello dio lugar a un estado de guerra no declarado. En 1828 se impuso la ley marcial en Tasmania, autorizando al ejército a arrestar a cualquier nativo que se encontrase en la zona poblada por blancos y a matarlo si se resistía. Se organizaron patrullas para capturar a adultos y niños y se creó una cadena humana para barrer la isla y arrinconar a los nativos en una península. En 1833 los últimos 220 nativos de Tasmania se rindieron, fueron expulsados de la isla y se extinguieron como pueblo. Poco después, en 1840, el Imperio Británico también tomó posesión de Nueva Zelanda, donde la colonización también generó conflictos con los maoríes, que se saldaron con confiscaciones de sus tierras. Tras la gloria, la decadencia. Hay una cosa que yo sí me di cuenta, y esto lo viví yo en carne propia, cuando vivía en Trinidad y Tobago. O sea, Trinidad y Tobago, que fue también una colonia de Inglaterra. Yo no vi ahí en Trinidad ni grandes construcciones, ni grandes monumentos. O sea, tú en Cuba, tú tienes La Habana Vieja, que si vas a Puerto Rico tienes el Viejo San Juan, que incluso se parecen muchísimo en estructura, en edificaciones, en casas. Te encuentras que hay un morro, y en Puerto Rico hay un morro muy parecido al morro de La Habana, y hay un malecón. En La Habana tú ves el malecón, ves trozos de la muralla, ves iglesias, ves conventos, un montón de edificaciones preciosas que son monumentos históricos. En Trinidad y Tobago yo no vi nada de eso. De hecho, en Cuba tenemos blancos, negros, mulatos, jabaos, de todos los colores, de todo mezclado. En Trinidad y Tobago, la población, una mitad es negra y la otra mitad es india. ¿Sabes? No, ya, ahí. Y cero, unas grandes edificaciones, unos monumentos, no, nada de eso. Una islita ahí normal, con unas casitas, unas cositas. O sea que tú ves la diferencia entre cómo se desarrollaron los ingleses en los territorios que conquistaron y cómo los españoles. O sea, eso lo vi yo, no me lo contó nadie. Apogeo a finales del siglo XIX. Había liderado la primera revolución industrial, pero el mundo estaba cambiando, y al llegar la segunda revolución industrial, otros países como Alemania y Estados Unidos empezaban a disputarle su dominio global. Otro paso más hacia la crisis del Imperio Británico fue la Primera Guerra Mundial, que fue un absoluto descalabro para el Imperio Británico y para todos los participantes en la guerra, porque nunca jamás una guerra había sido tan costosa ni tan cara, ni había obligado a una movilización de la economía tan general para ganar el conflicto bélico. Tras la guerra, el Reino Unido estaba económicamente muy debilitado y las deudas agravadas por la crisis de 1929 dificultaban cada vez más el mantenimiento de unas colonias que a menudo requerían más dinero del que aportaban. Al mismo tiempo, el gobierno británico, por propia iniciativa, impulsaba la autonomía de sus dominios blancos, es decir, Canadá, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, que en la práctica se convirtieron de manera acordada en países independientes. Es una cordialidad que no se aplicó a los territorios no blancos. Londres aspiraba a mantener contra viento y marea el completo control de estos otros territorios, hasta que la Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. El Imperio Británico, al entrar en la Segunda Guerra Mundial, que es todavía más cara que la Primera Guerra Mundial, enseguida tiene que recurrir a los préstamos estadounidenses para poder mantener el esfuerzo bélico contra la Alemania nazi. Esto significa que cuando en 1945 por fin se alcanza la victoria, el Imperio Británico está completamente hipotecado. Y de hecho, durante la guerra, ha perdido su papel o su posición como primera potencia y se encuentra por debajo de Estados Unidos y de la Unión Soviética. La última aventura colonial británica, el intento fallido de conservar el Canal de Suez en 1956, aceleró un declive que ya sería imparable.
Y también, ahora que me quedo pensando, cuando les hablo de que comparen, no es para que se basen en que la conquista española fue buena, fue inocente, fue transparente y la conquista inglesa o de Gran Bretaña fue el demonio. No piensen en esos términos. Simplemente recuerden, la leyenda negra española promovida por Inglaterra se pintó como lo peor y sin embargo miren las cosas que tiene la conquista inglesa debajo del tapete. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Entonces es bueno para ampliar todo el horizonte de lo que fueron estos procesos. Oh, I would say that 95% of the historians of the British Empire are very critical of the legacy of the British Empire. I mean, we mostly look at it from the perspective of a fairly oppressive entity that was driven forward by racial ideology. Even the gentlest of these criticisms is that it was in theory a paternalist system. That is to say, where the administrators were trying to do what they thought was for the good of everybody in any particular region, by advancing it economically. And the British never would have implemented any of those policies if they didn't know it was to their immense economic advantage to do so. Lo cierto es que al salir de muchas colonias de África y Asia, los británicos dejaron más caos que bienestar. Trazaron fronteras rectilíneas sobre el mapa, sin tener en cuenta los límites naturales ni étnicos de cada territorio. Casi un siglo después, ya lejos de los británicos, muchas de esas fronteras siguen siendo motivo de conflictos. Lo que hoy queda de su antiguo imperio son colonias lejanas, entre ellas las Islas Malvinas o Gibraltar, cuya soberanía reclaman respectivamente Argentina y España. La promoción de los ideales del parlamentarismo por los 5 continentes y el inglés como lengua franca por excelencia en cualquier rincón del planeta también forman parte del legado de un imperio que ha configurado el mundo como casi ningún otro. El imperio británico, como el resto de los imperios, se construyó por medio de atrocidades, pero también generó toda una serie de transformaciones que han moldeado el mundo en que vivimos hoy en día. Sí, a ver, a mí sinceramente veo que este documental como que se enfocan solo en la parte negativa, la parte mala. Me hubiese gustado que también hubiesen puesto una parte sobre los beneficios que trajo esta conquista. Hablaron del inglés, del parlamentarismo, pero lo mencionaron al final así como de refilón. Ya aquí en la última parte del documental se desvían un poco del tema de lo que fue la conquista para hablar de cuestiones geopolíticas. Yo te voy a poner el link en los comentarios para que lo veas entero si quieres. Pero lo más importante es eso, señores, que a pesar de que ellos desarrollaron la leyenda negra española, también tienen tela por donde contar en su propia conquista. Y repito, me hubiese gustado que hubiesen puesto más aportes de cosas buenas que trajeron al mundo, porque la historia no es en blanco y negro. Pero bueno, aquí tienen los dos: conquista española, la conquista británica. Ustedes pueden comparar, sacar sus propias conclusiones. Y mientras tanto, yo te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.